Muy buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones de Ediciones La Luz, casi inaugurando el espacio Palabras Compartidas en las Romerías de Mayo. Digo casi porque hace unos minutos tuvimos la inauguración de una exposición de Andresito, que está también aquí con nosotros del lado allá del público. Y en esta mañana estamos comenzando con los espacios teóricos, los paneles que tienen la programación de palabras compartidas. Sin hacer en esta isla era o es una fiesta innombrable, un poco para traer al Lezama ya al diálogo. Creo que estar aquí nuevamente en el Salón Abrirse las Constelaciones de Ediciones de la Luz es otra fiesta innombrable. Pero por suerte manejamos las palabras para agradecer y nombrar esta fiesta. O sea, estar aquí con toda esta gráfica, poder haber hecho después de tanto esfuerzo Romerías de Mayo en este salón que tan buenos momentos nos ha dado y que es parte de la vida de la editorial, y no solo de ella, sino de la vida cultural de Holguín, es una fiesta para agradecer. Hace 60 años, en el mes de abril justamente, comenzó a circular por las librerías habaneras un volumen en cuya cubierta había un dibujo de Fayad Hamis y que venía a redondear casi 20 años de escritura de José Lezama Lima. Me refiero a Paradiso. 60 años de la publicación de uno de los libros más polémicos, complejos, difíciles, categorías que no digo yo, dicen los lectores y dice la crítica de la literatura hispanoamericana. Vamos a intentar un poco entre todos, entre los panelistas y yo, dar pistas, adentrarnos en los entresijos de esa monumental novela a la que muchos nos acercamos con pavor, incluso necesitamos más de una, dos o tres lecturas para pasar las páginas de ese gran monumento literario que vino a coronar, redondear la obra de José Lezama Lima. Es su única novela, dejaría un piano licario sin terminación y justamente Palabras Compartidas tiene esa dedicatoria central, además de las otras dedicatorias de romerías, a homenajear y a recordar los 60 años de Paradiso. Una sugerente gráfica de Robert Raes está detrás de nosotros, mostrándonos al gordo de Trocadero, como también conocemos a Lezama, en esa posición, digamos, acucliado casi con su monumental tamaño corporal y literario frente a una pequeña máquina de escribir. Para comenzar a darnos pistas en esta calurosa mañana de mayo en Abrirse las Constelaciones, les presento a nuestros dos invitados, el profesor, poeta, narrador y traductor Manuel García Verdesia y el también profesor de larga data, ensayista, investigador Lino Ernesto Verdesia Calunga. Con ellos vamos a estar dando las pistas, conversando un poco de lo que fue y sigue siendo el fenómeno Paradiso. Quiero comenzar, Manolo, por favor, contigo. Nos ayudas un poco a ir poniendo sobre la mesa, a ir poniendo en boca y oídos de todos los primeros caminos para intentar comprender no solo a Paradiso, sino también a José Lezama Lima. Buenos días. Como siempre, ante todo la gratitud, porque me hayan tenido en cuenta para estar en este panel tan significativo. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, si es que es posible ser sintético en el caso de José Lezama Lima. Cada vez que yo me adentro en la lectura, ya esta es como la sexta lectura que hago del Paradiso. Cada vez que me adentro a su lectura es una nueva novela. Para mí, esta novela se puede resumir con una palabra que era muy del gusto de Lezama,
misterio. Por eso el misterio es lo que no tiene explicación. Por algo decía que Martí era ese misterio que nos acompaña. Y bueno, ya les digo que cada vez que la leo, pues voy descubriendo, porque además eso forma parte del propio concepto creativo que tenía Teresa María. Cuando en el año 66 sale publicada la novela, pues inmediatamente volaron los ejemplares. Tristemente, este tipo de persona que siempre está buscando encontrarle no la quinta pata al gato, sino algún defecto lo bueno, lo noble, se empezó a hablar de los problemas que tenía la novela, porque hablaba de cosas que no debía hablar, sobre todo del homoerotismo, que estuvo por mucho tiempo cerrada la publicación al examen y a la novela. Fíjense que la novela se vuelve a publicar en Cuba desde el año 66, se vuelve a publicar en el 91. En el 91. Porque ya había habido tantas ediciones, había tantos ensayos y tantas que ya nadie podía seguir negando que era una de las grandes novelas. Creo que no hay novela en Cuba que refleje mejor la cubanía, después de Cecilia Valdés, que es la que lo puso, que Paradiso. Mucha gente está creyendo, ¿es seguro? Sí, cubanía. Cubanía en su sentido más esplendoroso, más sustancial, no en el sentido carnavalesco, porque la gente cree que porque tú pongas tres gente riendo y te tocando conga, ya eso es cubanía. No, la cubanía es mucho más. La novela me trajo también el gozo de que en el año 2001 envió un ensayo a la revista Tema sobre esta novela y tuve el placer de compartir el premio con Maggie Mateo. Desde ahí tenemos una gran estudiosa de Sama, justamente. Una persona muy talentosa, y compartimos ese premio que después se publicó y publicamos un libro aquí en esta bendita editorial de evoluciones, precisamente basándonos en una frase de Samián, tiene que devolver lo que ha recibido. Y entonces, pues ya le digo, esto me ha traído muchos momentos de iluminación, de interrogación, porque pobres de los que solo tienen respuestas y no tienen preguntas. Ahí quedará concluida su inteligencia. Porque lo que lleva el conocimiento no son las respuestas que tenemos, sino las preguntas que nos seguimos haciendo. Porque si no, no hay curiosidad. Y de Sama era un enorme curioso. Cuando yo entré por primera vez a su casita de Trocadero 162, diría que él iba a decir, donde él escribió con una tabla de aquel enorme corto de más de 6 pies, voluminoso, y en un balancito así, con una tablita sentada ahí, que a mano escribía, paseaba su texto. Me imagino en aquel pocinglero, el barrio, aquel hombre buscando silencio para poder escribir. Que no estaba, pero claro, se tenía que escapar de imaginación, pero no había tanto ruido, nada. Pero, sin embargo, pudo hacerlo. Y hay que decirlo, la novela es en cierto sentido una biografía, pero una biografía no en estricto senso, sino una biografía que implica tanto porque él no discernía entre el plano de lo irreal y lo real. Ahorita me referiré brevemente a su sistema político. Una biografía que implicaba todo, tanto los deseos, las cohesiones, las imaginaciones como lo real. No es fortuito que el personaje principal de la novela se llame José Celí. He hablado de la tradición de los José en Cuba. José de la Luz y Caballero, José Martí, ¿verdad? José María Heredia y José Lezama Lima. Claro, José también, tengan en cuenta que viene de una tradición católica, José también es el padre
Cristo, el Padre putativo de Cristo. Esto no son casualidades, en el examen no hay casualidad, todo está debidamente pensado, deglutido y reelaborado. Entonces él hace esta novela que resume, si usted va leyendo la novela, puede tener una visión de muchas cosas que sucedieron en su propia vida. Sama nace en Habana en diciembre de 1910. Su padre era coronel del ejército. Su padre era de origen vasco, José de Sama también. Su madre es de una rancia aristocracia cubana. Y de Sama, bueno, pues muy temprano perdió a su padre. A los 8 años él pierde a su padre. Esto significó y marcó mucho para Sama. Fíjense que uno puede decir casi prácticamente que esta es la novela de una búsqueda, de la búsqueda del ser que me dio el ser, a través del encuentro con un ser que recogió las esencias del que se fue. Ahora voy a explicar brevemente. Sama estuvo en parte de la niñez en Estados Unidos porque sus padres lo mandaron por militar a hacer cursos allá de artillería en Estados Unidos. El padre muere en Estados Unidos en 1919, 19 de enero, si no me falla la memoria. Después él viene, hace sus estudios, estudia Derecho en la Universidad de La Habana, comienza a trabajar en la cárcel, en lo que es el archivo de la cabaña, haciendo los expedientes de la gente que había estado un tiempo en un bufete de categoría y después pasó aquí, después pasó a la dirección de educación del Ministerio de Educación del anterior gobierno, y sobre todo ya a partir de los 17 años, con un libro que no sé por qué no se menciona, Inicio y Escape. Inicio y Escape. Es el primer libro que él produce de poesía. Y empieza, él es uno de los revisteros fundamentales de este país, porque estando estudiando Derecho ya funda Verbum, la revista de los escritores de esa facultad. Después, Nadie parecía, clavileño, hasta que en el año 44 funda con José Rodríguez Feo una de las grandes aventuras editoriales y culturales de nuestro país, Orígenes. Ya la misma palabra, fíjense, porque le repito, el Sama nada es casual, la misma palabra nos está llevando a lo que él está tratando de volver a los orígenes del humanismo y del encuentro del hombre con su ser. Y entonces ahí en Orígenes publican, además publican grandes de los escritores latinoamericanos, y no solamente latinoamericanos, muchas traducciones de Rodrigo Feo. De autores norteamericanos y autores él mismo, y esto me llena de orgullo pensar que él y yo hemos traducido San John Peirce. Él tradujo San John Peirce, tradujo a otros, y publican muchísimas cosas. Y sobre todo también se hicieron libros. Y con, como ellos dirían, una gran familia que se reunía en la iglesia del Rosario, allá con el padre Gaspel. Tiene unos almuerzos de fin de semana, él, Cinto, Tina, Eliseo, Bella, Orbón. Julián Orbón, que era el músico del grupo, no que además la gente no lo sabe, pero eso me lo confesó a mí Eliseo. Es Orbón el que por primera vez toca al piano la música de Guantanamera y le pone los versos. Claro. Antes que Pete Seeger la hiciera, famosa. No, pero por eso, porque muchas en los 60. Pete Seeger, lo llevo ya. Es que a veces conocen mejor a los escritores que nosotros mismos, porque nosotros tenemos una desgracia, es que tendemos al olvido selectivo. Lo que no nos conviene o lo que no nos gusta lo olvidamos. No, es una no, si uno nunca ha escrito nada y tiene 25 libros escritos. No, es una desgracia del cubaneo, que no del cubanismo.
Entonces, Lezama, pues bueno, tuvo esa larga trayectoria, pues salió 2 veces de Cuba. La gente dice, el viajero inmóvil no fue tan inmóvil, estuvo en Estados Unidos, estuvo en México en el Y 49, donde Jamaica. conoció a Iván menos que a Alfonso Reyes, uno de los grandes que celebraba, cuando Borges celebraba un autor, imagínense usted, y lo celebra también Lezama, a otros autores de ahí, y después viajó a Jamaica. Y él hace esta novela. Dice el mejor de los cronistas vivos que tiene Cuba es Ciro Bianchi Ross. Esa es la que le pesa. Y cuenta Ciro Bianchi Ross. Tuve la suerte de ser muy amigo de César López y yo cada vez que viajaba a Habana pasaba mi tiempo en la casa de César. Porque decía, no, tienes que venir para acá. Y a mí me encantaba porque las tardes y las noches con él eran clases, porque él me iba contando todo. Yo tengo mi casa diario lleno de eso. Entonces yo, para no olvidar cuando llegaba a la casa, me ponía a copiar lo que él me contaba. Y él me contó incluso todo el proceso, porque él fue uno de los que trataron de hacer la edición de César, sí. los pianos Licario. El que no se ha leído Piano Licario no tiene todavía completo el Paradiso, porque Claro. esta es la continuación de... Es un personaje de Paradiso, el nombre. Pero bueno, lo que quiero decir es que esto complementa a Paradiso. Y él cuenta en su libro, en este libro que les recomiendo a todos que lo busquen, de Sana Disperso, que lo hizo Ciro Bianchi, que ahí él recoge una serie de anotaciones, papeles que había dejado Lezama que no habían sido publicados. Y es muy interesante porque da una visión de distintas cosas. A veces, en los fragmentos de las notas, usted encuentra cosas más curiosas. Miren, busquen el libro de los tomos de Martí, busquen el de los fragmentos para que usted vea cuántas, porque son anotaciones que brillan, porque se concentran en algo y lo iluminan. Y él dice que cuando en el año 91, Alicia Ricci, la traductora italiana, César López precisamente, y él fueron a Sábado del Libro a presentar la edición, porque todas las demás ediciones habían tenido muchísimos recursos para que se hizo, porque como en Cuba no se lo volvió a publicar, se gestionó a través de Cortázar una edición de Eras en México, pero que todas estaban pagadas de errores. Entonces ellos se dedicaron a hacer una edición ya más limpia, más atenuada a lo que realmente había escrito. Recuerden que antes casi crítica. Y había que buscar los papeles y en las notas, que después Cintia hace una edición que se hizo en España, que es la edición crítica del Paraíso. Anterior. Dice Bianchi que en el año 91, cuando yo fui a presentar la novela allí en el Sábado del Libro, que se hace en la plaza de la catedral, ¿no? La calle de Madera, sí. Dice Calle que Madera. cuando ellos salieron, La calle dice Madera. que fueron escritos en todo, no, Paradiso, Paradiso. Dice que la gente les robó el micrófono y los audios se lo quitaron y no pudieron presentar la novela porque la gente lo que quería es que le prendieran Paradiso y agotaron los presentadores se miraron, ya, salió Paradiso y se vendió. Eso quiere decir, o sea, para que se tenga una idea de cómo el mito tiene una obsesión enorme sobre el ser humano, tanto que aquella gente que estaba imbuida del deseo de volver a, porque muchos no sabían, oían paraíso, pero no se conocían, no se había vuelto a publicar. En 66 años, casi una generación, 30 años casi. La gente nueva que iba oyendo, oye, este Paradiso, no sabían dónde, cuando salió esto, se acabó. Y es muy hermoso esa gente. A la larga, ¿qué cosa es Paraíso? Paraíso es un gran misterio. Pero es un gran misterio de la vida, tanto de una persona como de un país que se está formando. Y esto creo que Lezama ya le digo, cada vez que yo la leo encuentro cosas que no había detectado en la lectura anterior. En esto, Lezama es realmente inapresable. Uno tiene que tener con toda su inteligencia
y a veces hasta con un diccionario al lado, porque hay toda una enorme concentración de material autobiográfico, pero también de material cultural, literario e incluso gramatical, porque para leer a Lezama hay que tener un amplísimo vocabulario y un conocimiento bien, bien exacto de la gramática. La novela es la historia de un niño José Semí, precisamente, curioso, José Semí, José, como Lezama, como el padre de Lezama, pero Semí, ¿quiénes eran los semíes? Los dioses de nuestra cultura aborigen. José Semí, José el dios, que con su familia, Rialta, que es la madre, la hermana, el coronel José Semí, pues viven allí en aquel lugar porque él nació en el campamento de Columbia. Y precisamente la novela se habla así, cuando una noche que han salido el padre y la madre, el niño está dormido y le da un ataque de asma, algo que también sufrió mucho de Sama. Y está Baldubina. Baldubina es la traslación de Baldomera, que era precisamente la persona que trabajaba en la casa de Sama, tratando de atender al niño que se ahogaba, que se asustaba. Y bueno, ahí empieza la novela. Ya después sigue la novela con la familia. Se habla de la emigración cubana, porque muchos de los familiares de la madre de Lezama participaron en el exilio, en apoyar la recogida de ferias, de dinero para la lucha por la independencia de Cuba. Entonces rescata elementos de su estancia en Fort Jackson, allá en Estados Unidos, porque curiosamente también ellos van a Estados Unidos con el coronel Lezama Semí, perdón, y van también el niño y la familia. Es un episodio curiosísimo con un organista, búsquelo de Guillermo, no voy a decirlo para no perder la gracia. Muy bien, pero bueno, ahí van todos los pasos del niño en los estudios, su primera experiencia erótica, el conocimiento de ciertos amigos, y el famoso capítulo 8, porque todo el mundo lo que se sabía nada más era el capítulo 8, porque todo el mundo iba antes de leer la novela al capítulo 8 por la cuestión de la relación homosexual. Yo pienso que Lezama, que tenía esa visión tan clásica de las cosas, era favorable más bien al andrógino, porque él recoge siempre, fíjense que no hay, los malintencionados no por la cuestión homoerótica, sino por buscarle defectos a la novela. Para nosotros nada es anormal en el mundo de lo existente. Pero quisieron leer el capítulo 8 como una exaltación, y eso fue uno de los culpables de que la novela se destruyera. Imagínense, un país donde la gente iba a lo más por nada más mencionar, ustedes saben, todos los que están aquí saben lo que era lo más, ¿verdad? Las personas homosexuales que pensaban distinto, que tenían creencias religiosas y que no tenían trabajo en su mujer, pues tampoco se trata. Entonces, este capítulo, pero es que el examen lo que está estudiando la curiosidad de las relaciones de los seres humanos, porque también hay relaciones heterosexuales en la novela. Pero es lo que está descubriendo, como él le llama, el eros de la distancia. Ese sentido de lo que despierta en el hombre la sensación hacia el otro. Y entonces ya después está el encuentro de la familia, el momento que ellos están jugando a ese juego que yo creo que ya los niños juegan a los yaquis, y al momento de lanzarlo, él parece que se basa en una anécdota personal que me contaba Sid,
que el niño lanza los yaquis y cuando lanzan todos se quedan asombrados que en el piso se forma el rostro del padre que había muerto. ¿Verdad? Acuérdense que Lezama tenía una frase. Lezama tiene tantas frases que solamente a través de sus frases dan para hacer un curso. La imagen puede engendrar el sucedido. La imagen puede engendrar el sucedido. O sea, que al ver la imagen del padre, el padre puede renacer y volver. Y entonces, el niño ese está buscando, el Alberto Laya, el hermano de la madre, es todo un personaje que tremendo, que está, que es enamoradizo, anda en juerga, precisamente se enfrasca en un duelo a guitarra con un guitarrero cantando mexicano, muere en un accidente. Hay un recorrido fenomenal, porque Lezama se da cuenta de que si hay algo que caracteriza, que resume, donde se puede apreciar al cubano en lo mejor y lo peor, es una guagua. Y hay un capítulo precisamente que se hace un recorrido, un ómnibus. Y ahí es lo que se descubre. Si tengo tiempo, les dejo un fragmentico de ver aquella guagua de todo el mundo juntos. Y él conoce a este Opiano de Calicar. Opiano viene del nombre de un filósofo estoico romano, indicario del El Ícaro. El Ícaro era un personaje mitológico que trató de volar hacia el sol, le puso las alas con cera y el calor permitió, cayó y murió. Entonces, fíjense, el sentido del Ícaro es la persona que trae el sentido, pero que además él va a buscar a Opiano porque él se ha enterado que el padre, antes de morir, te ha dicho el último que vio al padre antes de morir fue Opiano de Cali, y él le dijo que encargó que cuidara a su hijo. Él lo va a buscar. Y precisamente el capítulo final de la novela es José Semí buscando a Opiano de Cali. Y la continuación de ese encuentro está aquí en la. Por eso les sugiero a los que no han leído eso que busquen esta novela para que tengan una. Se publicó recientemente. Una Una nueva edición. mira, pues, Sí, saben, sí, se acreditó. no Sí, una nueva edición. la primera publicación. Entonces, para no agobiar lo que Sí, 2 o 3 años. brevemente Un al poquito más sistema quizás. poético lezamiano, porque 5. es algo que es fundamental para poder entender su manera. No es fortuito. Lezama siempre decía, pero bueno, nunca sabremos si era exactamente así o era una invención de Lezama. Porque, repito, para él, lo real y lo imaginario estaban a la misma altura. Y él decía que la madre, y que eso está en la novela se menciona que la madre le había dicho, cuando lo del padre, tú eres el que debes escribir. Y eso lo inclinó a escribir. Y que la madre le decía, solo lo difícil es estimular. Emprende porque solo lo difícil es estimular. Es verdad, es tremenda verdad. Fíjense qué derrotados son los seres que nada más buscan las cosas fáciles. Esas personas jamás crecerán un ápice en su ser. Solo difícil es estimular. Y entonces, él creó un sistema poético que le servía para sus invenciones. Él no era una persona de frases ya domadas por el uso. Él siempre, él para saludarnos decía, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Decía, ¿qué tal de resonancias? Y así. Y ahí están todos los cuentos que ustedes pueden buscar de todos los que lo conocieron. Y él tenía quiero leer rápidamente este fragmentico para que tengan una idea que es de unos apuntes que recoge Ciro Bianchi, que había dejado Lezama sobre la novela, y dice Lezama, sabiendo que no hay caminos ni métodos para configurar el verbo, fíjense, no hay lo que estaba diciendo, si usted cree que nada más se puede seguir un trillo, usted nunca va a crear nada.
No obstante, he trabajado dentro de lo que pudiéramos llamar los caminos de la imposibilidad. No los caminos de la posibilidad, los caminos de la porque ¿qué cosa es lo que debe tentar al ser humano? No lo posible, por lo posible es fácil. ¿Cómo tú te vas a hacer que intentado por esto? No, lo hace cualquiera. Intenta lo imposible. Y entonces, siguiendo eso, él dice que en su obra, él crea un sistema de formas de presión, entre ellas la primera, la ocupatio. Él le dice la ocupación de los estoicos. De esa era muy admirador de la filosofía estoica, por eso no estoico. O sea, la ocupatio, ¿qué es lo que es? No dejar espacio vacío, llenar de palabras, de imágenes, de verbo para fecundar ese ser. Él dice una frase muy metafórica, dice, la ocupatio es el agua que se prolonga, tapa todas las grietas. Tratar de que no quede grietas de vacío, llenarlo de sentido, de significado. En el B, esta me encanta, a mí, la vivencia oblicua. ¿Qué cosa es la vivencia oblicua? Es cuando una cosa va hacia un lugar y crea otra situación. Dice, San Jorge y el dragón. La lanza del caballero atraviesa el dragón, pero el caballo, pero también se desploma el corcel. O sea, él va a matar al dragón, pero al matar al dragón se muere también el caballo. La vivencia, o sea, que a veces por una quieres llegar a alguien, sin embargo, a través de ese algo tocas otra cosa. Él llama al otro aspecto de su metáfora, aspecto metafórico, el súbito. O sea, algo que de pronto surge de una situación X. Y él lo pone con un ejemplo en alemán. Dice Vogel, quiere decir pájaro. Vogelbauer, jaula de pájaro. Vogelum, ya esto es el invento de él. Acto sexual. Pájaro, jaula, el pájaro que entra en la jaula. Empezamos. Lo hipertérico. Por eso es complicado. Lo hipertérico es lo que va, acuérdense que teros quiere decir fin, lo que va más allá de un fin. Hipertérico es que queda más allá de una finalidad, dice lo hipertérico. El díptico es un tipo de insecto, de frente blanca. En la cópula, la hembra atraviesa con su aguijón las bolsas espermáticas del macho, matándolo. Va más allá de su finalidad. Al crear, da la muerte. La hiperteria es que se quiere hacer algo, pero al tratar de hacer eso, se excede hacia otro arco. El icoenmon. Yo he tratado de buscar, pero no he podido hallar rastrear el origen de la palabra, porque yo sé que debe ser de alguna lengua que le escogió los términos para armarlo, pero no lo he podido hallar, si que alguien si lo haya me lo dice. Icoenmon. Icoenmon, dice él, la rata del faraón que se come los huevos del cocodrilo, si no las márgenes del Nilo, serían inhabitables. O sea, algo menor que viene y agrede a algo mayor y protege, salva de una situación. La rata, animada, ahí se come los huevos del cocodrilo, se salva. Y la frase de Tertuliano, es creíble porque es increíble. Porque le estaba diciendo ahorita, los planos de realidad es creíble porque es increíble. Y él pone como ejemplo, el Hijo de Dios murió. Realmente, pues, si el Hijo de Dios va a morir, y es verdad que uno, por lo menos cuando uno empieza a padecer mucho, tiene esa duda, ¿no? Y por último, la resurrección. Se siembra en un cuerpo material, pero se renace en un cuerpo espiritual. Y ahí creo que coincide precisamente el título de la novela, Paradiso. ¿Qué es Paradiso? El Padre ha muerto, pero ¿dónde está la realidad actual del Padre?
en su resurrección espiritual. ¿Y quién es el que transmite esa resurrección y que le trae el significado para su crecimiento como persona y como ser humano? Opiano Nicario, que es el que cierra el triángulo. José C. mi padre conoció a Opiano Nicario conoce a José C. mi hijo, y a través de Opiano Nicario, José C. mismo va a descubrir las esencias de quién fue y cuánto significó José C. mi padre. Esto es ese grandioso, enorme, hermoso, muy significativo misterio que se llama paraíso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manolo, por esta casi conferencia que nos has dado esta mañana. Sí. No lo sé hacer, pero... Sí, sí. No creas que los años de docencia en ambos no contribuyen tanto a la organización y fluidez de las ideas para... Algo que me agrada mucho, porque para mí docencia está unido a la palabra decencia. Sí. Nada, cuando Paradiso circula en ese febrero de 1966, yo invito un poquito a Lino también a pensar el estado de lo que podríamos llamar la novela cubana en ese momento. O sea, muchos críticos han hablado de Paradiso como la gran novela cubana, o esa novela que viene a, digamos, abrir la modernidad o la posmodernidad incluso dentro de la novela cubana, que tenía sus grandes exponentes, tuvo sus grandes exponentes a inicios de siglo, pero que si repasamos ahora mismo, yo no recuerdo en los años 50 libros, novelas que hayan sumado al cuerpo latinoamericano, ni siquiera a inicios de los 60. Pienso en las obras de Carpentier escritas mayormente en Venezuela, en Caracas. Pero en el ámbito cubano pienso también, no sé, en los intentos o en las novelas de Lino Novas Calvo, que tiene Pedro Juan en creo que es un poquito más atrás, en los 30. Pero Paradiso viene a ser como esa especie de novela total o gran novela que se suma a el discurso de lo que sería la nueva novela latinoamericana de la década del 60. O sea, Cabrera Infante es por ahí. O sea, Tres Tites Tigres es posterior o es paralela casi, ¿no? Está ahí, está en el mismo periodo, años 66, 68, en ese tiempo. Pero recordemos que todo este boom de la literatura latinoamericana trajo un doble beneficio. O sea, no solo es el boom de Cortázar, de Carlos Fuentes, de García Márquez o de Vargas Llosa, sino que permitió que las editoriales europeas, extranjeras, latinoamericanas, visibilizaran o volvieran a publicar o pusieran atención sobre ciertos grandes nombres que estaban un poco no olvidados, pero sí relanzó la obra de Onetti, relanza la obra de alguna manera a nivel internacional del propio Lezama, lo hace con Juan Rulfo también, o sea, son como efectos colaterales en donde el mundo pone en los años 60 sus ojos sobre la literatura latinoamericana. O sea, es como que estamos de moda a nivel político y estamos de moda también a nivel literario. Y Paradiso es una de estas grandes novelas que hace que el mundo ponga los ojos sobre la literatura latinoamericana. Se inserta de alguna manera en una corriente que ya venía comentando a través de su propia poética y de sus propias particularidades, sobre todo con la poesía, el propio Lezama, que sería este neobarroco, que después Severo Sarduy va a potenciar mucho más, un heredero directo de la obra de Lezama. Severo decía que él era apenas un pie de nota en una página de un libro cualquiera de Lezama Lima, toda su obra, o sea, esta deuda con la obra de Lezama. Cabrera Infante, disculpen, Alejo Carpentier también va a moverse dentro de estos límites de lo barroco y de lo neobarroco, lo que con unas búsquedas diferentes en todo sentido en cuanto a lo histórico, a las de Lezama Lima con Paradiso. Pero son estas grandes novelas, las de Alejo Carpentier y un poco también las de Lezama, las que van a visibilizar la literatura cubana, que va teniendo autores que se insertan dentro de una línea de lo que sería la nueva novela de la revolución.
O sea, Paradiso va a ser una especie de rara avis completa. Cuando analizamos la nueva novela de la Revolución, la novela de los 60, ¿quién está? Bertillón de Soler, estoy pensando en algunas novelas de los jóvenes narradores cubanos, Jesús Díaz, Lisandro Otero con la discusión de los propios 60 y con esta otra novela que fue mención un premio Casa de las Américas, en Pablo Armando, un poco más a los 70, con Los niños se despiden, pero no hay o ninguna tiene esa gran aventura eh, complicadísima de asumir la novela como una obra total de construcción y de construcción del idioma, de aventura, digamos, desde las propias herramientas de ese barroco americano, que tenía sus singularidades en esta zona. O sea, es un estilo mmm, heredado del viejo mundo, pero resemantizado y florecido con las herramientas criollas de América. Paradiso viene a ser también, Manolo, esa especie de novela, como dirían los alemanes, y tú me vas a ayudar con alemán, los Bildungsroman, ¿no? O sea, novela de crecimiento, ajá, novela de formación, no solo porque sea la primera novela de Lezama, sino porque es la novela de la formación sentimental, intelectual de un personaje. O sea, ese tipo de novelas en donde el personaje protagónico es un niño que va a pasar a la adolescencia, va a pasar a la juventud, y vamos a ver ese crecimiento formativo que va desde el eros, desde la amistad, desde lo social, desde lo político, y en el caso de José Semí va a concluir con la universidad. O sea, esos famosos diálogos presocráticos en el Parque de los Cabezones, que tiene muchos de los personajes, el propio Semí, con otros de esos personajes en este penúltimo capítulo de la novela. Novela que Lezama ya comienza a escribir según unos fragmentos, capítulos publicados en el año 47 en Paradiso, o sea que estamos teniendo 20 años casi de escritura, ¿no? De 47 al 57 al 67, aproximadamente 20 años de trabajo en una novela que va a poner en resonancias, para usar un término suyo, todo un sistema poético. Un sistema poético que ya estaba anunciado en ensayo, que estaba enunciado en poesía, pero que aquí va a sobredimensionarse y va a alcanzar esa especie de plenitud mayor, para seguir un poco con términos lezamianos, en una obra que, como bien decía Manolo, viene a causar ciertas asperezas. Recordemos que para 1968, 66 era la novela, estamos en un proceso que va a abrir las puertas o que ya empieza a constatarse de una manera más directa o anunciarse lo que serían las puertas abiertas en el 71, a lo que conocemos con el caso de, o sea, con el quinquenio gris. Ya desde finales de los 60, las condicionantes nacionales empiezan a enturbiarse, por decirlo de alguna manera. Y esta novela viene a alejarse no de posturas del realismo socialista, que no creo que en Cuba se hubieran impuestos per se en la literatura de una manera tajante, como sí pasó en la Unión Soviética, pero sí empiezan a dejar ciertas señales, ¿no? En la literatura sobre todo de los 60 y tantos 70. Esta novela viene a ser como esa especie de elemento enrarecido a nivel de idioma, incomprensible para muchos, al punto de que se dijera, salvo ese capítulo 8 que pasaba de mano en mano, era novela para intelectuales, era novela que no. Manolo incluso se llegó a decir que después de que se autorizara la libre circulación, sabemos que hubo problemas con esa primera salida, con esa primera edición. Después que ya se autorizara, ok, no hay problemas con la novela, va a ser una novela de intelectuales. O sea, no va a afectar a el cuerpo trabajador, a la masa trabajadora, porque su propia dificultad de comprensión va a hacer que no sea leído. O sea, no nos molesta. O sea, a nivel de decisión de este tipo
de cuestiones. O sea, no va a ser tan peligrosa porque no va a ser comprensiva. Y lo no comprensivo, aparte de que encienda, aviva la imaginación, que puede ser más interesante que lo comprensivo, puede llegar a ser una brasa en las manos en la oscuridad, hizo que la novela después circulara un poco más fácilmente, ¿no? Aunque 4.000 o 5.000 ejemplares, no recuerdo la cifra, que fue lo que tuvo esa primera edición de 1966, no es nada para la avidez que va a causar Paradiso. Como bien decías, casi 30 años después, en 1991, hay una segunda edición. Ni siquiera en los fecundos años, fecundos en cuanto a facilidades poligráficas de los 80, donde tanto se llegó a imprimir, nos lanzamos a volver a reeditar Paradiso. O sea, había facilidades económicas de impresión. Sabemos todos los acuerdos con el campo socialista, se imprimían allá, buena calidad de papel, ¿no? Y buena portada. Y vamos a imprimirla en un momento muy difícil. Así son los azares lesamianos, ¿no? En pleno periodo especial, vuelve a circular, quizás para ir paliando un poco, al menos a nivel imaginativo, ¿no? Y a nivel literario, las otras tantas carencias que había en ese momento de 1991. Una novela que va a causar un círculo de admiradores inmediato. Ahí está el propio Julio Cortázar, prologándole incluso, porque prologa la edición publicada 2 años después, en 1968, por Ediciones Era, al cuidado de Carlos Monsiváis. Y hay todo un círculo de cubanos admiradores de José Lezama Lima, entre los que ya mencionaste al propio César López, que van a venerar la novela, van a ser parte de los cursos délficos, ¿no? De Lezama, y ese misterio va a seguir acompañando Paradiso. Misterio por lo complicado de su, digamos, cartografía literaria, para usar un término un poco geográfico, lo complicado de esa cartografía y lo luminoso que puede ser intentar una y otra vez revisar o adentrarse en esa historia de crecimiento del niño José Semí desde esa familia criolla de finales del siglo XIX, porque también el libro es una otra cartografía de Cuba, de este país que es un país criollo, construido a través de un imaginario inagotable de alguien como José Lezama Lima. Ahora yo me detengo un momento y le doy las palabras. Quizás como resumen, no sé qué le hemos dejado, pero yo sé que él tiene la artillería necesaria. La artillería necesaria. Artillería literaria y necesaria para que Lino nos redondee un poco desde esa experiencia también como docente que se ha enfrentado a la enseñanza de libros como Paradiso. Nos va un poco a dar su opinión y nada, dar otras luces para este discurso colectivo que hemos intentado sumar esta mañana. De todo, tengo que agradecerles a ustedes dos que me hayan adelantado toda una serie de espacios, ¿no? Así me aburrió tener que decirlo. O sea, yo había pensado, me estoy chateando por aquí, por allá, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Para dónde corro? ¿Para primera o para tercera? ¿Me robo a segunda o qué hago? Sí, te quedas en base. Sí. Yo estaba pensando, porque así desde el jueves pasado empecé a pensar en esto. ¿Cómo ya es un problema también de la edad, ¿no? Del oficio. ¿Cómo llego yo? Siempre que me pasa algo así, me pregunto lo mismo. ¿Cómo llego yo a esto? ¿O cómo llegó esto a mí? Año 66, 23 de octubre de 66, de que yo Santiago de Cuba, becado de un domingo para iniciar la carrera de licenciatura en letras. Año 66. Y me gradué, terminé mi estudio el 12 de diciembre de 71. O sea, esos 5 años los pasé sintiendo lo mismo, ácidos ataques contra Lezama, que elogios
muy elocuentes sobre Lezama. Yo estaba aquí ahorita anotando aquí unos nombres, algunas iniciales de nombres. Yo recuerdo, yo tengo un poquito de memoria, no mucha ya, pero me queda un poquito. Y yo recuerdo los nombres de los que uno pudiera tender a olvidar, porque fueron los que me o nos decían cosas oscuras, cosas no. Y recuerdo, lo contrario, las personas, recuerdo muy bien, con las que conversé en diferentes momentos, no solamente en esos 5 años, sino todo el tiempo después, desde febrero del 72 hasta julio de 2004, yo trabajé en esa facultad de Humanidades de la Universidad de Oriente, y desde agosto, de septiembre del 2004 hasta el 2014 trabajé aquí, en Adoquín. Entonces, yo recuerdo cómo específicamente nombres como Francisco López Segrera, como Carlos Santander, un profesor chileno del cual yo fui alumno ayudante. Recuerdo conversaciones con Abel Prieto en circunstancias de trabajo. Yo iba mucho a La Habana en los años 80, avanzado a los 90. Él estaba en la editorial Letras Cubanas. Era muy estudioso de Lezama, era su tema doctoral, que nunca lo terminó, era Lezama. Recuerdo conversaciones con el doctor Francisco Prat, catalán, de historia del arte, con alumnos osados que habían intentado ya desde temprano leer Paradiso. Y yo siempre tengo en la cabeza una serie de mezcolanza, de qué significó para mí acercarme a Paradiso. Hace como 15 años, más o menos, quizá un poquito más. Aquí se presentó un libro donde hay un ensayo de Manuel, uno de Roberto Méndez, ¿quién es el otro? Abel Prieto, ¿no? Son 3 autores. Me acuerdo que... Evolución. Ajá, gracias. Estuve ahí en ese lugar y yo, no sé por qué me tocó hablar, no sé. Dije que a mí de Lezama lo que más me gustaba eran sus ensayos. Yo no era muy dado a la poesía de Lezama ni a su narrativa. Alguien me preguntó después en la calle, un ex alumno que estaba allí, lo que yo había atrevido a decir aquello, en un lugar donde en ese momento había toda una moda de Saviana y la gente hablaba de Lezama era más allá del paraíso. Y yo porque yo siempre he sido muy sincero. Mis alumnos deben recordar, o sea, mis exalumnos deben recordar que yo evidenciaba en la docencia los autores que de verdad me llegaban. ¿Sí? Lo había por ahí. Onelio Jorge. Algunos me lo dicen. Onelio, Rulfo, Carpentier, Vallejo, Neruda, Vicente Huidobro, Carlos Fuentes. Algunos me lo dicen. Y los que no estaban en ese cubículo tan estrecho, también los abordaba. Pero, ¿qué ocurre? Que yo, los últimos 11 años de docencia allá en Santiago de Cuba, impartí narratología. Y eso me llevó a contacto con personas como Salvador Redonet, lamentablemente fallecido en pleno apogeo de su talento, con Denis García Ronda, y por un u otro, como Gaita Mateo, y de un u otro siempre tocábamos, íbamos a Lezama. Y recuerdo que un alumno, yo claro, dar narratología me era fácil estudiar cuentos y orientar lecturas de cuentos para una vez en el aula, o sea, iba a una palabra fea, ¿no? Pero bueno, para descuartizarla, para hacer una disección. Y era más fácil un cuento, era más fácil dar a leer El hombre, o Dile que no me maten, o El cuentero, o Nino.
que mandarla a leer una novela. Y un día un alumno me preguntó que por qué no llevábamos al aula Paradiso. Eso siempre lo recuerdo. Porque le dije, porque es que la clase de narratología no es un curso élfico. Yo no tengo ni la fuerza, ni el bagaje, ni el valor para hacer eso en una clase de narratología. Tendría que tener mucha más lectura, mucho más cultura, mucha más información para hacer algo así. Bueno, cuando aquí en Holguín me pasó eso, le dije que yo era más dado a leer los ensayos, ese libro excelente de la expresión americana de Lezama. Me di cuenta que tenía que leer o releer Paraíso. Él dijo de Martí que era como era, un misterio que nos acompaña. Un misterio que nos acompaña, ¿no? Nos acompaña. Y yo siempre he dicho, Lezama es un barroco que me acompaña. Yo tuve eso en un alumno, en el Estado Miranda, me acuerdo, que él leía muchísimo. Yo no sabía que tenía, bueno, el apodo le decían libro. Su apodo era libro. La memoria fabulosa y una cantidad, un bagaje de lectura. Y un día, fuera del aula, de los 15 días que tuve en ese municipio, me preguntó, así de momento en el pasillo, entonces, ¿qué es para usted Lezama Lima? Miré, asombrado, y le dije esa respuesta, un barroco que me acompaña. Ahorita cuando ella hizo la introducción, hablaba de pistas, leeríamos pistas. Yo pensé, si las pistas mías sirven para algo, se van a meter en un laberinto que ni Dédalo ni Ícaro lo van a poder guiar. Pero bueno, vamos a pensar que sí. Y siempre que yo vuelvo a intentar, porque nunca más la he leído completa, lo confieso, de principio a fin, no he podido. En algún momento me detengo. Y es tanto en lo que me sumerjo, tratando de entender y de buscar algunos resortes, que se me olvida después continuar. Se me olvida continuar, entonces voy a otras cosas. Y siempre recuerdo una expresión de Raúl Urroa, uno de sus artículos, no sé si en Escaramuza en las Vísperas, en El Torno de la Alborada, uno de esos libros de esas compilaciones de Roa, que él se refiere al infierno de Dante. Dice, él reconoce por qué solo la gente lee el infierno de Dante. ¿Por qué? Y dice, porque leer ese recto le rompe el mango. El lenguaje típico, culto y popular de Roa, que era un especialista en ese dominio léxico, lo popular y lo culto. Y termina diciendo, bueno, como que va intentado, ¿no? Y dice tal cosa, dice, me jode el Dante. No puede. Nada más que se lee el infierno. Y se redita, se redita, se redita el infierno. Yo no conozco a nadie que se haya leído de allá acá. ni acá. Nada más que esa parte. El paraíso, el purgatorio. Ajá. Entonces, recordando eso, hace unos días yo le decía a un amigo que está trabajando fuera de Cuba que tenía esto hoy. Y él me respondió, cuando yo intenté leer Mi Paraíso, me di cuenta que yo no tenía aval, me dice otra palabra, para entender aquello. Me sumergí en un pantano y pensé que me estaba ahogando. Y por tanto, lo rechacé. Dice, te deseo buena suerte. En realidad, tratar de entender a Paraíso implica esto que acá mi primo Manuel explicaba. Adentrarse en un laberinto de sugerencias, de insinuaciones, de elucubraciones, porque a veces el empleo de un verbo, hay que ir al diccionario, conduce a una interpretación distinta. En esa misma definición, esa misma expresión que él dice, su madre se lo inculcó, solo lo difícil es estimulante, solo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar
suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento. Si uno se detiene a pensar en eso, se da cuenta, lo que decía, que cada uno de esos modos de pensar, de esos pareceres, da pie a un tema, da pie a una conferencia, da pie a un artículo, un ensayo. Porque, según palabras de el amigo y colega Fran Padrón, su libro que se llama La perfección maldita, un nombre que yo le envidio, porque es verdad que el que desentraña, el que critica, el que busca, es una profesión maldita, se sufre intentando buscar, entender, y si uno tiene que dar sobre eso una clase, explicar aquello, oiga, son onzas de neuronas las que se pierden, tratando a veces de descifrar, de uno convencerse de que está entendiendo lo que está leyendo, para poder comunicar, para poder explicar, para poder comentar. Yo hace poco me releí mi último, no, vamos a decir, mi más reciente viaje a Santiago de Cuba, que fue el 27 de noviembre. Me iba leyendo el libro de Félix Guerra. Para leer debajo de un sicomoro. Para leer debajo de un sicomoro. Un libro que me encanta, por la estructura, por cómo justifica cómo se hizo, por las cosas que dice. Por cierto, hay una expresión que dice sobre Benny Moré que es genial. Y leyéndome eso en el viaje, me encontré allá en la casa con unas cosas que traje hacia Holguín. Y una de ellas es tener la necesidad de volver a leerme Paraíso y Opiando y Licario. Opiando y Licario lo tengo gracias a un holguinero, arquitecto Rafael Rodríguez, que lo compró en el aeropuerto, llegó al puerto de La Habana, llegó a Santiago, me vio, me dice, chico, esto lo compré, empecé a leerlo y como no entendí nada, tú que eres de letras, yo te lo regalo. Yo agradecido porque yo no lo tenía, sabía que existía ya la edición, pero no lo tenía. Y eso me permitió entonces hacer eso, completar la lectura. Pero confieso, nunca he vuelto a leerlo completo así, de un tirón. Grandes partes. Me pasa como con la Biblia. Yo conozco pocas personas que se hayan leído la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Que yo conozca a ninguno, vaya, siendo sincero. Sí, que lo hayan leído. Yo leo libros. Yo me leo dos libros específicos porque son los que más me gustan. Proverbios y Salmos. No son los Salmos. Eclesiastés y Proverbios. Pero los que más me gusta. Sí, dicen más. Pero con Paraíso, repito, hay que hacer un ejercicio fuerte de voluntad lectora, de disposición. Por eso es que yo siempre le digo a los que empiezan a leer, o que están leyendo y son muy jóvenes, que leer es un acto de sacrificio intelectual. No es lo mismo, no es lo mismo leerse un cuento X, puede ser complejo o no, de intentar llegar al laberinto de Paraíso y adentrarse en él. Y recuerdo que me sirvió mucho, principios de los 70. Ya estaba graduado yo, ya estaba impartiendo docencia. Una conferencia del doctor José Antonio Portuondo, que había sido rector de la Universidad de Oriente, ya estaba en el Instituto de Lingüística en La Habana, y él hizo una conferencia para hablarnos básicamente de dos novelas, Rayuela y Paradiso. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Él había publicado ya un artículo en la revista Universidad de La Habana sobre Rayuela, pero ahí él hizo una combinación para intentar comunicarnos la urdimbre de un narrador que a partir de la imaginación es capaz de crear esa cosmogonía
de un país, cómo partir y cómo a partir de la fragmentación y de la insinuación y del trastocamiento, el otro, el sudamericano, intentaba también hacer algo parecido. Siempre recuerdo aquella conferencia, porque con los que salimos de allí, trabajábamos en el departamento de literatura y otras personas que estaban, nos decíamos, cuando uno oye a alguien con ese aval de lectura, de conocimiento, de experiencia, decir cosas así, se da cuenta de que hay que ser. El camino es largo. El camino es muy largo. Yo una vez haciendo un juego de citas, decía, ahorita cuando hablábamos de cómo cómo llegó de Verbum a Orígenes, yo decía que para eso usó una espuela de plata. La espuela de plata dio el aldabonazo para que fuera Orígenes. Y aún así, mucho más también para que hubiera después un ciclón. Para que hubiera después un ciclón, porque Rodríguez Feo se quedó o sea, con todas las cosas que en ellos no congeniaron. Y fundó Ciclón. Hace también varios años, en un panel en que éramos tres, los Verdesia, era Manuel, Dunia, Verdesia y yo, recuerdo, que era para hablar de aplicaciones periódicas. Después fue en una fiesta panamericana, ¿no? No fue en romería. Yo me acuerdo que hablábamos de eso, y el valor de las aplicaciones periódicas, el mérito y la trascendencia de Orígenes, y de que se ha podido sumergir en páginas de Orígenes, está nadando en aguas de paraíso. Está nadando en aguas de paraíso. Y los elogios de Cortázar, los elogios que lo oí Octavio Paz también. directamente, Octavio Paz, lo oí directamente, verbalmente a Mario Benedetti en una conferencia de Santiago de Cuba, a José Soler Puig, con que conversé muchísimo también en su casa. Tenía su reticencia de Saniana, pero era un lector, relector de esas grandes novelas cubanas que acá ahorita estaba citando ella. Yo creo que esa expresión de buscar lo imposible, de tratar de explicarnos y de construir lo imposible, es el reto mayor que puede tener cualquier persona que se acerque a Paraíso. Siempre será eso, un estímulo para tener pistas, para tener explicación, para tener propuestas, para tener preguntas. Y repito, cuando comienzo a hacer algo, voy a hacer algo, siempre me hago preguntas. De esto que yo voy a hablar, ¿cómo llegué yo a eso? ¿Cómo llegó a mí? ¿Y qué pienso ahora? Porque a lo mejor pasado mañana leo otras páginas y ya no pienso igual. Eso es como la fotografía. Nunca una fotografía es exactamente igual a uno. Uno pone cara de fotografía, cara de circunstancia. Cuando dejas de estar ante la cámara, sale, frunce el ceño, ya es distinto porque es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, con la lectura, a mí me sucede igual. Muchísimas gracias, Lino. Manolo iba a acotar algo de lo que habías dicho. Solamente un minuto. Decir, voy a tratar de ser lo más sintético posible porque lo peor de la vida es aburrir. En el año 86 yo Hay cosas gané el peores. premio de la ciudad, de los primeros premios, con un ensayo sobre Ley Carpentier. ¿Y ustedes saben por qué tuve ese ensayo? Porque cada vez que yo cogía el libro de Carpentier se me caía de la mano. Pero yo me dije, si gente tan inteligente como X, Y, Z, Orbón, o no sé, dicen que Carpentier es importante, aquí soy yo el del problema, no es Carpentier. Y me lo propuse. Y leí como 5 o 6 hasta que dije, sí, es verdad. Y escribí el ensayo que me dio ese premio. Y me di cuenta ahora que yo estaba cumpliendo con el examen. ¿Intenta lo imposible?
solo lo difícil es estimulante. Y quiero hacer una salvedad, porque el hijo decía una cosa, que la Biblia, que uno no sabe, es verdad que uno ahí se lee una, pero hay que tener en cuenta una diferencia. La Biblia no es una historia de principio a fin. Por algo se llama Biblos, quiere decir el libro de los libros. Libros. Cada uno es un libro en sí mismo. Usted se lee el Génesis, ya. No tiene que, el Génesis no es necesario para el Apocalipsis. Claro. El Evangelio de San Mateo no es necesario para Jeremías. Por eso no tengo que leerlo al principio a fin. Pero esto es una novela y cada capítulo va sumando elementos para llegar a la comprensión del final. Entonces, ahí sí hay que ser en sistema. El propio Lezama declaraba dos cosas. Decía, todo el mundo me asocia con Camus. Porque como yo padezco de asma, ¿verdad? Y como tengo esa relación con mi madre, pues dicen eso y él no estaba de acuerdo. Y todo el mundo decía que su libro era barroco. Y él mismo escribe, fíjense. Dice, creo que cometemos un error, usar viejas calificaciones para nuevas formas de expresión. El barroco perteneció a una época en un sentido del mundo y de la creencia de la religión. Usar viejas calificaciones para nuevas formas de expresión. La ibris, lo híbrido me parece la actual manifestación del lenguaje. Lo híbrido, y ahí tú te das cuenta porque él suma elementos. Cuando le decían, usted es oscuro, dice, ven acá, y usted no ha oído eso. ¿El Queenie tiene bandera? ¿De dónde salió eso? ¿Qué significa Queenie? Un estribillo de Aragón para explicar su postura. Y ese sí era un hombre que dominaba de la altura al suelo. Y dice ahí más adelante, todas las literaturas son un poco híbridas. Creo que ya lo de barroco va resultando un término apestoso apoyado en la costumbre y el cansancio. Lo dijo Alessandro, ¿no? Entonces, hay que decir... Pero se contradecía mucho también. Se contradecía. Un breve fragmento para que ustedes vean cómo él es el hombre que se mueve en registro. Ahí creo que eso es la importancia de un escritor de verdad. Cuando usted es capaz de... Hay gente que no hablo con palabras gramaticalmente correctas. Porque usted está muy... Perdón, porque el escritor es el que tiene que dominar todos los registros. Si no, no puede escribir. Y entonces miren este breve segmento, que es delicioso, pero miren, dice, el muchacho iba por San Lázaro y de momento, dice, siempre había un tipo de excepción, el que se apartaba de la necesidad menor, el anárquico escapado de la cofradía de los lupulares. ¿Se está refiriendo a la cerveza? Lo que pasa es que no dice cerveza, lúpulo. ¿De dónde viene la cerveza? Del lúpulo. Entonces los lupulares, los que toman cerveza. La cervecería. Fíjense el guagüero rezagado que hace esperas de turno o se desorienta en unas vacaciones. El amante de la comadrona, el billetero que guarda el azar en el bolsillo de la guayabera en el descanso de su mercadería errante. Se sonrió al ver un guagüero almidonado, ya por la tercera carrilera lupular, que hipante y con los labios espumantes decía, estoy como lo soñó Martí. La poesía sabrosa sacada de la guitarra con azúcar, con el lado azul que le puso mi chiquita. Clara, clarita, clara como el agua, siempre viene bien. Nada de trambote ni de estambótica. Yo me escapaba de la escuela, aquel endiablado profesor viejo que yo le puse Chicho Calvo, que me profetizó que yo haría mejor en sacar una carreta de aguacate y zanahoria que estudiar. Pero se equivocó de medio a medio, nunca vendí aguacate. Soy guagüero, a mucha honra. Eso sí, no digo eso. Así pues, a oír el que quiera, oiga caballero, el cantar yo traigo aquel cantar triste por más, soy un buen líder. Eso es para Dios. Eso es tú. Muchas gracias, Manolo, por este extra, ¿no? Este añadido. Me hacías recordar que mucho, recuerdo haber leído algún que otro... Ir a Lezama. Algún que otro autor, incluso escritor, llegaba a decir
que Paradiso tenía esa facilidad de que leías una página y cuando comenzabas la segunda habías olvidado lo que habías leído en la anterior, ¿no? La cantidad de citas. Y es un libro que ha tenido la singularidad de, quizás de reescribirse de alguna manera. O sea, la cantidad de gazapo que tuvo la edición cubana fue superada por las ediciones Era en México en el 68. Porque incluso Lezama, en sus particularidades y en sus singularidades, hizo lo que ningún autor hace. Es que cuando te mandan las pruebas de Era, no vas a tu original, empiezas a corregir a memoria. Al punto de que añadió más errores en la corrección de Era, porque empezó a corregir a memoria y a arreglar que es lo que tenía en el original, ¿no? Felizmente esa edición que tú mostraste, ¿no? La del 91, se basa en las ediciones Cátedra que la organizó Cinto Vitier con un equipo es una especie de dejar la edición definitiva, ¿no? Porque recordemos que había circulado una por ediciones Las Flores en Argentina, que era una copia pirata, llena de gazapos también. Más gazapos todavía. O sea que es una edición, Paradiso ha estado lleno de gazapos. O sea, la edición cubana tiene 700 y tantos gazapos y la mexicana 900 y tantos. Y la mexicana es la que se ha ido usando como modelo para las siguientes ediciones en otros países. Felizmente, ahora mismo, Roberto Méndez, amigo de la editorial, parte del catálogo de Ediciones La Luz, coordina una edición con la Academia de la Lengua que espera ser, nunca se sabe con Lezama Lima, la definitiva. Casi llevará un tomo de glosario. Es un gran trabajo solo intentar anotar el glosario. Sabemos que las ediciones de la Academia se distinguen por eso, ¿no? Por intentar explicar el origen de las palabras y todo eso. Pero es un gran empeño editorial que coordina Roberto Méndez con la Academia Española de la Lengua, que esperemos nos deje una edición cotejada con esas anteriores, cotejada también con las notas y los manuscritos de José Lezama Lima. Nada, una mañana fecunda, para usar un término lezamiano, fecundo, otra palabra que le gustaba, ha sido esta con Manuel García Verdesia y Lino Ernesto Verdesia, los primos Verdesia, ¿no? Y un poco yo aquí aportando algún que otro desliz y dislate al diálogo. Entonces, nada, gracias a ustedes. Ha sido una mañana provechosa, a la sombra del gordo de Trocadero que nos acompaña acá atrás. Los invitamos a quedarse en el mismo salón. Vamos a seguir con una ronda de presentaciones literarias de las novedades editoriales de La Luz.